Aire. Bien, muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo y podría decir el último taller de coyuntura del ciclo webinar que iniciamos por ahí por abril o marzo del 2020, ya no recuerdo, o también podríamos decir el primer taller de coyuntura webinar, ¿cierto?, del 2021. En la medida, en el entendido que seguimos en pandemia. Esta tarde, nuestro invitado es Cristian Rodríguez, como ustedes ya bien saben, presidente de AFP Habitat, a quien lo hemos invitado, como bien dice la invitación que ustedes habrán recibido, para que nos dé una mirada sobre la reforma de pensiones, una reforma de pensiones que ya lleva tiempo discutiéndose, que ha sido objeto de controversias, de debate, por qué no decirlo también de miradas ideológicas, entre medio le tocó no solamente cursar esta pandemia, con los retiros, los dos retiros del 10% incluidos, con toda la discusión que ella tuvo en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, sino que previamente también fue tema o protagonista en la reforma de pensiones, o el tema de pensiones, en lo que se llamó el estallido del 18 de octubre, desde el 18 de octubre del 2019. Para conocer su mirada, para conocer su opinión, y sobre todo ahora también que hay un cambio de ministro y que se enfrentan nuevos desafíos desde el Ejecutivo, para lo que hemos llamado, ¿cierto? O sea, para lo que sabemos que es la reforma de pensiones, hemos invitado a Cristian Rodríguez. Muchas gracias, Cristian, por aceptar esta invitación. Bienvenido a la Fundación Jaime Guzmán. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Yo voy a tratar de hacer una presentación. Entiendo que los que están en este webinar no son expertos en el tema, por lo tanto voy a tratar de hacer primero una barrida sobre el sistema de pensiones nuestro, para poder terminar un poco con en qué estamos discutiendo. Y Perfecto. ¿Puedo decir algo muy chiquitito antes? ¿Puedo decir algo muy breve? Perdona que te interrumpa. Bueno, la mayoría de nuestro público, como yo te comentaba, te adelantaba, es parte de nuestro equipo de investigadores que trabaja en la Fundación Jaime Guzmán y gente cercana. Y quisiera pasar una visita a propósito de eso, recordarles que se pueden, por favor, inscribir sus preguntas en la medida que vaya avanzando la exposición de Cristian, acá en el chat o en la ventanita del chat o de preguntas y respuestas, por favor. Eso, Cristian, muy amable. Bien. Como les decía, voy a partir con una visión respecto del sistema en general, ¿no? Entonces vamos a partir haciendo esta mirada a la reforma de pensiones, pero con un paso previo que no sé por qué no está compartiendo todavía, entiendo. Claudio. Yo la veo, sí se ve. Una mirada a la reforma de pensiones y hay unos montes atrás, así que se está compartiendo. Ahí está la pantalla completa, es solo eso, ¿verdad? Solo eso, tú aparece como una ventanita chiquita al lado, así que está ok. Dice Fundación Jaime Guzmán, 26 de enero del 2021. Perfecto. Lo que pasa es que tenía aquí, quería entender si estaba poniendo la pantalla que proyecta y no la va al speaker. Entonces, lo primero que quiero partir es con recordar que la reforma de pensiones es un tema que se ha venido discutiendo hace bastante tiempo. El año 2006, la Comisión Marcel hizo un diagnóstico del sistema previsional, ¿verdad? Y ese diagnóstico miró cuáles eran los problemas fundamentales que tenía el sistema. Recuerdo que la hipótesis de ese momento era que el sistema estaba quebrado y que no iba a poder entregar buenas pensiones. Y la conclusión de Marcel, la primera, es que el sistema entregaba pensiones a quienes cotizaban regularmente, que estaba muy bien, era sólido, no se había perdido un peso, pero que había que hacer ciertas reformas porque había muchas cosas que hacía que las pensiones no fuesen lo que las personas esperaban. Y en ese sentido, diría, dos principales temas tenían que ver, uno, con las densidades de cotizaciones que tenían las personas, y dos, con la edad de jubilación, y además con la tasa, ¿no? Y por otro lado, que faltaba un pilar solidario, un pilar básico
que se preocupara de quienes no lograban cotizar regularmente durante su vida. Y me gusta esta frase porque, o sea, no frase, pero este statement que hace, y es que postergar la reforma, dice en ese momento, no solo conlleva el riesgo de que no se resuelvan los problemas, sino un círculo vicioso de frustraciones, cuestionamiento y conflicto que a la larga, dice, amenacen la propia viabilidad del sistema. Cuando llevamos 14 años y no hemos tocado ni uno de los parámetros, obviamente nos empezamos a preocupar si aquí hay, vamos a lograr hacer algo, pero hacer algo en la parte de fondo y no las cosméticas. Los sistemas de pensiones son creados en el siglo XIX, el primero por von Bismarck en Alemania, donde se preocupa de dar una pensión a alguien que cumplía 70 años o más, cuando la esperanza de vida al nacer eran 40. Hoy día la esperanza de vida al nacer en Chile es del orden de los 70 y algo años, por lo tanto estaríamos pensando en algo equivalente como que la pensión es para los que cumplen 100, ¿no? Y por lo tanto era relativamente fácil financiar. Los sistemas de pensiones, para que no nos enredemos o podamos aclarar un poco, son básicamente de dos tipos. Lo que llaman beneficio definido y que está largamente asociado al reparto, que es cuando a una persona le prometen algo. Es decir, si usted cotiza, y aquí probablemente van a escuchar la frase clásica, si usted cotiza durante toda su vida, entonces al momento de pensionarse, usted va a tener una pensión equivalente al 70% del promedio de su ingreso durante la vida. Entonces, uno tiene que cumplir con ciertos requisitos y al cumplir con esos requisitos tiene derecho a un cierto beneficio que está predefinido. Estos sistemas básicamente se pagan con transferencias intergeneracionales, es decir, los jóvenes o los que están trabajando con sus contribuciones pagan las pensiones de los que se han retirado. Eso es lo que se define en inglés un pay as you go, es decir, en la medida que va entrando ingreso al Estado, el Estado lo va usando, o las compañías, para pagar ese sistema. En el mundo hay sistemas de reparto de beneficio definido en muchas compañías, en Estados Unidos, en Inglaterra, países anglosajones, muchos de ellos, que tenían pensiones que le ofrecen a sus trabajadores en la medida que cumplen con sus cosas. Por demografía, estos sistemas van siendo cada día menos viables, tal como vemos ahí en esa imagen o en esa caricatura que hay, en que muestra cómo entre 4 trabajadores sostenían un matrimonio, después entre 2, y después va a ser 1. Eso es lo que va a pasar. Y los sistemas nuevos han migrado prácticamente todo a lo que se llama la contribución definida. Es decir, lo único que queda definido es cuánto contribuye la persona, cuánto cotiza esa persona, que le permite ahorrar e ir capitalizando, ir ahorrando y juntando un monto de ahorro, y al momento de lograr la jubilación no se le asegura un beneficio, sino tiene un saldo ahorrado que, en base a lo que pase en ese momento, las condiciones de ese momento, va a tener una cierta pensión. Y esto básicamente va a cuentas individuales, es decir, cada uno recibe en base a lo que aporta y está 100% fondeado, es decir, aquí se capitalizó, la plata se invirtió, está, y se entrega al momento de la pensión a su dueño. Esto es lo que tenemos en Chile. Ahora, ¿qué es lo que hay? Esta es la parte contributiva en ambos sistemas. Hay partes no contributivas. Y eso es lo que definimos el primer pilar, el pilar básico, ¿no? En que
no tienen que ver con cuánto uno contribuyó, sino una pensión por ser ciudadano o una pensión por ser del ingreso más pobre, por alguna otra razón que no tiene que ver con la contribución. Pero estas dos son de contribuciones definidas, por lo tanto, si no, perdón, se financian en base a contribuciones. Y por lo tanto, si uno no contribuye, no tiene pensión en ninguna de las dos. Chile, lo vamos a ver más adelante, tenía un sistema en que había que cumplir 20 años de cotizaciones. Y si no cumples los 20 años de cotizaciones, perdías todos tus derechos. Yo les hablaba del problema de la demografía. El problema de la demografía, aquí lo estamos viendo en cómo se han ido reduciendo el tamaño de las familias. ¿Y esto en qué incide? En que en el año 85 en Chile había 7 personas entre 20 y 65 años por cada mayor de 65. Por lo tanto, si usáramos el sistema Pay As You Go, es decir, que los que están trabajando contribuyen para los que están pensionados, bueno, si todos los que trabajan ponen el 10% de su sueldo, entonces los pensionados reciben un equivalente al 70% del sueldo promedio de ese momento, con un supuesto bien grande que es importante, que es todos contribuyen. Si no todos contribuyen, bueno, obviamente los pocos que contribuyen van a tener que contribuir más, o no todos tienen derecho a recibir pensión, pero por algún lado hay que equilibrar. Ahora, en el año 2010 ese número ya era 5. Y en el 2025 se proyecta que en Chile haya 3,3 personas en, llamémoslo, edad de trabajar por cada pensionado, o cada persona en edad de pensionarse. Y en 2050, 2,1. Por lo tanto, si tuviésemos algún tipo de beneficio Pay As You Go, cualquiera sea, ese beneficio, si es para todos los que están pensionados, lo van a tener que pagar entre 2 personas. Por lo tanto, si quisiéramos hacer el mismo ejemplo de pagar un 70% del sueldo, cada uno de los que esté cotizando en ese momento tendría que pagar el 35% de su ingreso. Y esto es bien importante para la discusión que estamos teniendo respecto del 6% adicional. Todo lo que vaya a reparto va a sufrir este problema. El sistema chileno antiguo era un sistema de beneficio definido, habían 35 cajas dependiendo del sector laboral, había más de 100 regímenes distintos, se cotizaba más del 20% del sueldo, los requisitos mínimos, había requisitos mínimos para tener pensión, como les dije, el seguro social 20 años, otras cajas 15, habían cajas beneficiadas que tenían bastante menos tiempo, por ejemplo, los parlamentarios con 2 periodos tenían pensión, y la pensión era definida en base a los últimos años, a los últimos salarios, a los salarios finales. Este sistema todavía queda en algunos casos en las Fuerzas Armadas, y aquí se hizo famoso el caso de la señora Miriam Olate, que era una persona que trabajó en Gendarmería por 20 años, que tuvo un sueldo promedio del orden del 1,5 millones, pero en los últimos años tenía un sueldo del orden de los 7 millones, y por lo tanto su pensión fue de 5 millones de pesos. Que si hubiese sido el 10% de lo que cotizaba o el 20% de lo que cotizaba, habríamos pensado en pensiones más bien cercanas al 1 millón de pesos. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que quienes podían tenían grandes beneficios, quienes podían mejorar su sueldo al final lo hacían, y quien podía cotizaba por lo menos posible, porque lo único que le contaban eran los años de cotización durante la vida. Genera mucho desincentivo. El sistema chileno es un sistema mixto. Aquí que no les cuenten el cuento de que en Chile el único sistema que tiene solo capital. Tiene un sistema mixto. Tiene un sistema de reparto que es el pilar solidario. El pilar básico es de reparto. Es con financiamiento estatal y no contributivo. O sea, y no del trabajo. Y eso está muy bien porque cotiza un porcentaje no total de los que trabajan y menos de los que tienen ingresos. Entonces, hoy día, cuando hay una población de 10 millones de personas en edad de trabajar, cuando hay 8 millones trabajando, solo 5 están cotizando. Y por lo tanto, si las pensiones para todos los financiamos con las cotizaciones solo de los que trabajan van a tener los incentivos todos a cotizar por menos, a no cotizar
o a pedir que le subcoticen. Esa es una cosa que ustedes, me imagino que han visto mucho, se da mucho en trabajadores en casa particular, por ejemplo, que le piden que le cotice por el mínimo o que no le cotice. Esas cosas pasan en estos sistemas donde la contribución no va para uno. Mientras más alto el grado de impuesto al trabajo, mayor es la informalidad. Hay un segundo pilar contributivo. Perdón, y lo que es importante es que este pilar contributivo, el fisco gasta 0,8% del PIB y ahora subió con la ley que empezó a principios del año pasado, que se acordó en una parte de la reforma previsional, cuando se dividió y se aprobó esa parte, sube al 1,2%. Los países de la OCDE gastan entre el 6 y el 10% del PIB en ese pilar. Por lo tanto, no podemos pretender llegar a pensiones ni de cerca de las que tienen los países desarrollados en esta área. Después está el pilar contributivo, donde se cotiza entre el 12 y el 13% del sueldo, y quiero hablar del 12 y 13 porque está la comisión que se paga en la AFP, está el seguro de invalidez y sobrevivencia, y el 10% que da al fondo. Ese número va a ser lo comparable en la OCDE del orden del 18,5% del salario. Entonces, nos falta subir más de un 50% para poder llegar a números relativamente parecidos. Y hay un pilar voluntario en que la gente cotiza, pero bastante poco. Hagamos un zoom al pilar contributivo. Este pilar contributivo aquí con las plantitas que va creciendo y van creciendo de a poco. Es un árbol que uno siembra o planta cuando uno empieza a trabajar y lo cosecha cuando uno termina de trabajar. Y por lo tanto, hay que ir cuidándolo, hay que ir regándolo, hay que hacer que esto crezca. Si uno no lo riega o no cotiza, no lo tiene al final. Si uno lo saca entre medio y le saca las ramas entre medio, no va a crecer. Y eso es lo que estábamos haciendo con los retiros de 10%. Esto es una cuenta individual, la gente tiene la libertad de elegir al administrador que quiera. Y aquí no hay un monopolio que se habla de la AFP, que está prohibido. La verdad, cualquiera puede hacer una AFP, el requisito son 5.000 UF de capital. Y 10.000 cuando ha crecido a más de un cierto número de... Eso es todo lo que hay. Pero hay que ser giro único, hay que dedicarse a esto. Así como la banca tiene giro único para ser banco, así como las compañías de seguro tienen que ser compañías de seguro, el que administra los fondos tiene que ser administrador de fondos de pensiones. ¿Y por qué? Porque es un tema que es obligatorio y porque los conflictos de interés que se pueden dar son muy grandes. Por lo tanto, es muy sano que sea giro único. Cuando uno maneja plata propia y plata ajena, tiene un conflicto brutal. Las AFPs solo manejan plata de los fondos de pensiones. Y su patrimonio tiene que estar invertido en los fondos de pensión. No hay un mínimo de cotizaciones para pensionarse. Uno se puede pensionar con una cotización, lo cual genera unas distorsiones brutales porque cuando hablamos de pensiones promedio metemos a todo al saco. Y la pensión depende de lo que ahorras. Uno puede en este pilar discutirle muchas cosas, que no es bueno, que no es solidario, pero si hay algo que sí es que es justo. Este es un pilar en que la gente recibe de acuerdo a lo que contribuye. La solidaridad la tenemos que buscar en el pilar básico. Debemos complementar eso. Pero también hay que preocuparse de este pilar. Y el tope imponible que se puso al principio era un tope tal que el 99% de los sueldos entraban en eso. Hoy día queda mucho más bajo y eso produjo que mucha gente que está en ciertos niveles de ingreso tenga pensiones mucho más bajas de lo que es. Voy a hacerles rápidamente este tema comparativo. Las dos pensiones finales del sistema antiguo que hoy día existen, de los que estaban antes, y las nuevas son más o menos parecidas a marzo del 2020, 230.000 pesos promedio, 240.000 pesos. Pero resulta que para las pensiones del sistema antiguo se cotizaba más del 20%. Y más del 50% no cumplió los requisitos, por lo tanto no recibió nada. Las del 10%, las del sistema nuevo tienen 10% de cotización y todos reciben su pensión. Por lo tanto, si las queremos hacer igual, para comparar manzanas con manzanas y no naranjas con manzanas o peras con manzanas, ¿qué es lo que hay acá? Que la pensión del sistema antiguo, la mitad tiene una pensión igual a cero.
entonces la pensión promedio es más bien de 120. Y resulta que cotizó por el doble de lo que cotizó en el otro sistema. Por lo tanto, es como si estuviera recibiendo una pensión de 60.000 pesos contra 234. Es decir, este sistema de contribución es largamente más eficiente en convertir un peso de contribución en un peso de pensión. Aquí están los afiliados cotizantes, yo ya les hablaba, cotizan 5,6 millones, digamos como 5,100,000. La remuneración imponible es baja, ahí están las remuneraciones de las medianas. ¿Cuánta es la gente que se pensionó el año 2019? No tengo los números del 2020, todavía no han terminado los de diciembre. Esos son números parecidos. 127.000 pesos, perdón, 1.000 personas. La pensión promedio 145.000 pesos. Uno dice, obviamente es una pensión que no es lo que pretendemos de nuestro sistema. Bueno, entendámosla por qué. La pensión promedio de las mujeres es de 77.000 pesos, de la que se mencionó el año 2019. 74.000 mujeres. El 50% de ellas cotiza menos de 10 años. En ningún sistema del mundo tendrá una pensión. Entonces, allí son dueños de su plata, pero a lo mejor habría que entregársela. Porque no cotizaron para una pensión. Hicieron un ahorro esporádico. Eso no es una pensión. La OIT define pensión completa en lo que recibe algo a cambio de 30 años de cotizaciones. Más de 20 años de cotizaciones para lo que era el sistema antiguo, ¿verdad? Perdón, menos de 20 años, son 73%, es decir, una de cada 4 mujeres estaría recibiendo pensión en el sistema antiguo, las otras 4 no tendrían, sería 0. Y ahí ya los números son distintos. Y más de 30 años de cotizaciones, que es lo que uno espera, y como les decía, la OIT define como pensión completa solo el 10%. Es decir, una de cada 10 mujeres logró el objetivo que define la OIT para tener una pensión completa. En el caso de los hombres más grandes, son 30%, pero todavía es 30%, es decir, ni siquiera uno de cada 3. Ese es el drama que tenemos con las pensiones. El drama de las pensiones es que la gente no ha contribuido a sus pensiones. La mitad de los hombres contribuye más de 20 años. Entonces, si uno mira y dice, yo debiera haber tenido en el año de hoy una pensión de 100, quiero mirar por qué estoy teniendo una pensión más baja. Y este gráfico lo que dice es, yo lo que hice es que tengo 29% menos por lo que creció la expectativa de vida, porque cuando yo, en el año 81, un hombre iba a vivir 12 años y una mujer iba a vivir 19 años después de pensionarse. Resulta que hoy día viven 20 y 30 años. Entonces necesitamos bastante más fondos para tener eso. No se corrigió nunca la tasa, nunca. El cambio en la tasa de interés también. ¿Por qué? Porque como se calcula para adelante la pensión o los retornos que van a venir para adelante son más bajos. Ahí queda un poco. Pero lo que es brutal es que pensar en que uno podría haber cotizado el 80% del tiempo, resulta que en realidad se cotiza menos de la mitad del tiempo en Chile. Y eso significa 45% o 40% menos de pensión. Entonces, de 100 habríamos terminado en 33. En el caso de las mujeres, o en 36 los hombres. Ahora, el retorno ha sido extraordinario en estos casi 40 años. Y eso permitió compensar una parte importante. Pero si no, el efecto sería dramático. Aquí estamos mirando qué es lo que hacen los grupos. Nosotros tomamos todos los mayores de 60 años y cómo cotizaron durante su vida. Resulta que hay un grupo que cotizó regularmente, pero es el 29%. Cotizó a partir de los 30 años 11 de 12 meses, todos los años. Hubo un grupo que cotizó poco y el 30% cotizó un mes por año. Entonces, tiene 5 millones de pesos al pensionarse, tiene una pensión de 30.000 pesos. Obviamente, no es, pero eso es una persona que no cotizó, no tendría pensión en ninguna parte. Entonces, tenemos que cambiar aquí un poco la dinámica y llamar, por último, de manera distinta lo que es una pensión a lo que es la devolución de un ahorro esporádico. Y entonces, vámonos a las causas de las pensiones. Las bajas densidades, el aumento en la expectativa de vida
y las caídas en la tasa de retorno. Y el aumento en la expectativa de vida, quise poner esta foto de la Kim Basinger después de los 60 años. No sé qué tan actual es, pero es después de los 60 y inferior a los 67 años que tiene hoy día. A los 60 años, una mujer hoy día está en plena edad de trabajar. Y por lo tanto, no hay ni una justificación desde un punto de vista de la salud y de la capacidad para ese retiro. Puede haber problemas de mercado laboral. Bueno, trabajemos en eso. Pero no puede ser que una mujer vaya a estar pensionada a 30 años y un hombre 20 o 25. Porque lo que tiene que ahorrar para poder vivir sin trabajar durante 30 años es enorme. ¿Qué es lo que pasa? Que en la reforma, y aquí ya estoy entrando a la reforma, la verdad me estoy consumiendo casi todo el tiempo, pero ya me va quedando poco, es lo que hoy día se discute son los temas populares, lo que la gente quiere. La discusión está centrada en quién administra, que no aporta a mejorar las pensiones, en cosas que no son sostenibles en el largo plazo. Yo les hablé del problema que tendríamos con la demografía y por lo tanto todo lo que hagamos para beneficios para pagar hoy día con las cotizaciones actuales pasan a ser un costo imbancable en el futuro. Absolutamente insostenible. Y es el caso del reparto. Y estamos discutiendo cuántos puntos repartimos. No si esta reforma partió con 4 puntos a la cuenta individual. Y hoy día estamos discutiendo si es que hay algún punto en la cuenta individual. Eso no tiene ni una lógica. Es exactamente en la dirección contraria en que va el mundo desarrollado. Todo el mundo desarrollado está saliendo de los sistemas de reparto al de capitalización. Nosotros habíamos liderado eso. El cambio es muy caro. Lo habíamos logrado y ahora queremos devolvernos. Es realmente una barbaridad volver a un sistema de reparto. Y obviamente un desconocimiento brutal del sistema, porque aquí estamos en que ni un peso más para la AFP, porque la AFP no puede administrar. Bueno, de la manera que hoy día se cobran las comisiones, todo el aumento de cotización tiene administración gratis. No le significa ni un peso más de comisión al afiliado. ¿Por qué? Porque el afiliado paga un porcentaje de su sueldo, el 1% del sueldo. Si cotiza el 10 o cotiza el 16% del sueldo, el 1% del sueldo sigue siendo el mismo monto del peso. Por lo tanto, todo el aumento de cotización va a ser de administración gratis. No es que sean buena onda la AFP, es la manera que está estructurado esto. Y discusiones largas sobre falta de competencia, y vamos a ver, tengo unas gráficas por ahí, se cambian 600, 700 mil personas al año de AFP, más del 10% de los cotizantes. Entonces, ¿qué queremos? Más competencia, que se cambien más, que se cambie 1 millón, que se cambien todo una vez al año. La gente se cambia por competencia, no se cambia por otro tema. Hay una discusión donde estamos, este aumento gradual del 6% del salario, la creación de un ente estatal para administrar las cotizaciones adicionales, entre la mitad o el 100% de lo que se va a aumentar es lo que va a ir a una cuenta de reparto, como les decía, inviable en el futuro. El remanente iría a una cuenta nacional, dice nacional, es nacional, tal vez sea nacional, tal vez administrado por el Estado, puede que termine siendo nacional también, ¿no? Pero nacional, ¿qué significa? No existe. ¿Por qué? Porque los fondos se estarían gastando en mejorar pensiones actuales. Separación de funciones de la AFP y medidas de regulación y competencia. Si no cambiamos parámetros, el 10% no logra mantener el nivel de las pensiones actuales. Por la mayor expectativa de vida, por los menores retornos, una persona que hoy día cotiza igual que antes, igual que lo que teníamos, si lograba una pensión de 240, va a lograr una pensión de 170. ¿Por qué? Porque tiene que dividir por más años el periodo y porque va a tener retornos más bajos en el tiempo. Por lo tanto, necesitamos poner este 6% completo para tener recién niveles parecidos a los actuales. Si es que no vamos a trabajar en las variables más fuertes. ¿Cuáles son las variables más fuertes? Disminuir las lagunas.
El disminuir la laguna sube 60% las pensiones. Aumentar la jubilación. Primero igualar la mujer a los hombres, después llegar todas a niveles de 70 años probablemente y ahí indexarlas en base a las expectativas de vida y aumentar la tasa de cotización. 14, 15, 16, esta gráfica tiene el ejercicio cuando era 14, cuando parte esta propuesta de reforma, no en el 16 que ahora, pero ese 16 no va al aumento de pensiones, sino que va a todo a mejorar pensiones de hoy, produciéndole un pasivo a las generaciones futuras. Los cambios necesarios son pocos. El resto es música, como diría Lago. Los cambios no son estructurales. La estructura de nuestro sistema responde a las mejores estructuras del mundo según el índice Mercer, teniendo un pilar que se preocupa de quienes no han podido contribuir, financiado con recursos estatales, un pilar contributivo sólido, bien administrado, y un pilar voluntario para quienes pueden ahorrar más. Sin embargo, los parámetros no están. Les hablaba, un pilar del Estado, un pilar básico, donde el Estado pone un 1,2 contra 6, 7 u 8% del PIB en otros países. Entonces va a tener que ser más fuerte, ni una duda. Un pilar contributivo, donde la gente cotiza el 40 o el 50% del tiempo, en vez del 80% que debiera hacer, o el 90% como en los países, los países nórdicos, en Holanda, en esos países, en Suecia, en Dinamarca. Y contribuyendo 16 o 18 y no 10. Y un pilar voluntario en que todo aumente. Entonces, ¿qué es lo que hay? Edad de jubilación. La tenemos que cambiar. No poder vivir 30 años de las pensiones que en promedio las mujeres cotizan 12 años de su vida laboral y los hombres 18. El 10%, ¿cómo vamos a vivir después? 30 con esos ahorros. Hagan las matemáticas, es bien básico. La tasa de cotización hay que cambiarla y hay que poner un mayor pilar básico. Eso es. ¿Cómo está? Esta no es una buena reforma. Hablamos de tres temas fundamentales: la edad de pensión, la densidad de las cotizaciones y la tasa. Además del pilar básico, ¿verdad? Bueno, de esas tres, las dos más importantes hoy día, que son la edad de pensión y la densidad de cotizaciones, no se tocan en esta reforma, no se habla de ello. Tal vez unos pequeños incentivos, pero incentivos que no van a cambiar. Los sistemas de pensiones son obligatorios en el mundo. Porque nadie quiere cotizar, nadie quiere postergar su jubilación. El que puede, lo va a hacer antes. Hoy día siempre hay una necesidad más urgente que ahorrar para el futuro. Del que se hace cargo, que es la tasa de cotización, que tiene que ir a la cuenta individual, lo hace mal, porque lo está repartiendo hoy día para mejorar pensiones, y está repartiendo prácticamente todo, y como digo ahí, va camino pésimo, porque la discusión es entre 4 y 6, o entre 3 y 6. Cuando esta es una discusión que debería estar absolutamente fuera, y esto tendría que ser con gasto, con cargo a gastos generales del Estado, que vaya a mejorar las pensiones de los actuales pensionados y vaya a complementar la de los futuros, hasta que los futuros, con una mayor tasa de contribución, puedan, y con una mayor densidad, puedan autofinanciar una parte muy importante de su pensión. Volver al sistema de reparto. Los países desarrollados están arrancando el sistema de reparto. Y nosotros queremos volver. Y por último, incorpora nuevos costos al sistema, porque crea un ente para administrar los fondos. A la AFP le han criticado muchas cosas, pero la única que es bien objetiva y clara de buen desempeño es la administración de los fondos, que además va a ser gratis. No, queremos que lo administre el Estado, si es que hay fondos, porque va a depender de cuánto se logre salvar del reparto, y de haber que lo maneje el Estado. Además poniéndole un costo, porque va a tener que tener una infraestructura, va a tener que pagar. Entonces, decididamente va por muy mal camino. En estas condiciones, sin duda, es mejor no tener esta reforma y mejorar la parte del pilar contributivo con apoyos tributarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta discusión es política, no es técnica. Esta es la segunda de la semana pasada. Hace una semana exacta, Letelier dice:
una reforma podría dar una base para un nuevo modelo que intuye se discutirá en el proceso constitucional. Y cito, comillas, cualquier avance que hagamos hoy sienta las bases para la transición hacia un nuevo modelo. No estamos hablando de que queremos mejorar las pensiones, estamos hablando de que queremos tener otro modelo. Por eso volvemos, esta es una discusión básicamente política. ¿Cómo mejoramos las pensiones de todos? Y aquí ya voy terminando. Las pensiones futuras, eliminando los desincentivos a la cotización. Tiene que haber incentivo a cotizar, no desincentivo. El APS hoy día, el aporte previsional solidario, ¿qué pasa? Si usted ha ahorrado una parte y se puede financiar una pensión, entonces recibe menos APS que el que no ha cotizado, aunque esté en el mismo nivel de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que le conviene? No cotizar, pues va a recibir mayor ayuda y si lo puede ahorrar en otro lado, recibe las dos cosas. Hay un desincentivo. Hay programas como FONASA. Mientras más uno declara como ingreso y más cotiza, más alto es el copago. Esto es el inverso que uno hace en la ISAPRE. En la ISAPRE, mientras más paga, es mayor el beneficio que recibe. Aquí en FONASA, mientras más paga, es menor el beneficio que recibe. Es mayor el copago que tiene que hacer. Entonces, ¿dónde te conviene estar? Obviamente en el lado que yo pago. Y aquí hay muchas cosas así. Subsidios, premios, todos se van midiendo en este lado. Asignaciones familiares, etc. Por lo tanto, hay que generar incentivos a cotizar, premiarlo. Hay que aumentar la tasa de cotización. Ya les hablaba, el 6 solo alcanza para poner hoy día lo que estamos recibiendo, y lo que estamos recibiendo no estamos contentos. Entonces tenemos que hablar de 20%. ¿Cómo podemos llegar ahí? Ojalá lo antes posible. Mientras antes llegamos, antes mejoramos las pensiones. Pero necesitamos hacerlo. Y hay que hacerlo de forma gradual para no generar, obviamente, la informalidad que genera el aumentar la cotización. Y aumentando la edad de pensión, de todos modos. Cada año que se aumenta es del orden de un 8% mayor pensión. Entonces, igualar la de las mujeres a la de los hombres, la de las mujeres a la de los hombres, significa prácticamente un 50% de aumento en la pensión de la mujer. Entonces hay que generar condiciones para el mercado laboral para que puedan seguir trabajando. Y movamos todo a los 67 y a los 70 años. Y pongamos objetivos, los millennials, los que nacieron en el 2000, que hoy día ni siquiera han entrado a trabajar o están recién partiendo. ¿Por qué no se le puede cambiar a ellos la edad de jubilación a los 70 años? Resulta que nos quedan 50 años para arreglar el mercado laboral. Si no somos capaces de hacerlo, bueno, tenemos un problema. Pero tenemos que poner hoy día el tema y no esperar a 50 años más para decir no se puede. Y las actuales con gasto fiscal. Hay que financiar hoy día a quienes no lograron, no pudieron tener una buena pensión, hay que ayudarlos. Pero hay que ayudarlos también premiando el esfuerzo que se hizo y no premiando más al que menos esfuerzo hizo. ¿Y por qué gasto fiscal? Porque ahí hay solidaridad de parte de todos, de los que tienen un sueldo, de los que ganan como independientes, de los que son empresarios, de todos. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los desafíos inevitables? Hay que ampliar la cobertura a todas las personas. Allí se aprobó que los independientes van a cotizar obligatoriamente por el total de sus ingresos, el 8% del total de sus ingresos, es decir, el total por el 80% al 10% en el año 2027. Pero resulta que los cuenta propia no, es decir, el que tiene un Uber no, el que tiene una pequeña empresa no, el que es agricultor no, el transportista no. Bueno, hay que ampliarlo, porque si no vamos a seguir con este problema de las bajas densidades de cotización. Porque la gente entra y sale de ser empleado muchas veces en su vida. Y eso significa que hay que minimizar estas lagunas. Hay que establecer una jubilación acorde con la expectativa de vida, ir ajustándolo, que esto no sea un debate político de vida o muerte, cambiar la edad de jubilación. Dejémosla fija. Esta es la cantidad de jubilación en base a la expectativa de vida que usted tiene. Y si aumentan las expectativas de vida, la edad de jubilación va a tener que ir aumentando. Y hay que adaptar el mercado laboral para eso de todos modos. Y tenemos que aumentar la tasa de cotización, un aumento gradual, hasta igualar la de la OECD, y eliminar los desincentivos que yo les estaba hablando. Y por último, ¿por dónde tenemos que partir? Los primeros pasos. Estamos metidos en un problema.
cómo avanzamos aquí. Lo primero es que hay que decir la verdad incómoda, porque tenemos que buscar una solución real. Y la verdad incómoda es que para tener una pensión es necesario cotizar. Uno no puede tener una buena pensión si cotizó 5 años en la vida. No la puede tener. Entonces, no vengamos con un discurso que es terrible, no hizo nada por la pensión. Bueno, ¿por qué no hizo? Es que no podía. Ah, pero entonces una persona que trabajaba y ganaba en forma independiente el sueldo mínimo está totalmente excusado de cotizar. Pero si esa persona trabajó en una empresa que le pagó el sueldo mínimo y le cotizó toda la vida, sí cotizó. Y al momento de pensionarse recibe menos apoyo y vivió con menos ingresos. Entonces hay que además ser justo en este tema. Hay que ser solidario, pero hay que ser justo también. La AFP no es el problema. A la AFP le han pasado la plata, la administran y la entregan. Pero no tenemos forma de hacer aparecer plata de donde no viene. La AFP han sido muy eficientes en convertir un peso de ahorro en un peso mensual. Y no está ahí el problema. El problema está en que no han llegado los pesos de ahorro. Y que además el periodo para financiar es enorme largo. El nivel de las pensiones se explica por los niveles salariales, porque tampoco vamos a pensar en que vamos a tener unas pensiones de unos montos increíbles cuando los sueldos son bajos. Un país de sueldos bajos va a tener pensiones bajas. Ojalá tengamos sueldos más altos, ojalá tengamos pensiones más altas, trabajemos para eso. Pero no hay más. Y dejemos de llamar pensión a un ahorro esporádico. Una persona que cotizó 2 años, lo que recibe de vuelta no es una pensión, es la devolución de su ahorro. Y hagámosle una línea, menos de 20 años o menos de 30 años, esto no es pensión. 30 años para arriba es pensión. Aquí tiene complemento no sé qué y de aquí en adelante es la devolución de su plata. Incluso podría ser upfront la devolución de la plata y le pasan toda la plata. Es mejor una persona que tiene 5 millones de pesos que se pueda llevar la plata y comprar un auto y hacer de Uber que recibir 10.000 pesos al mes. Tenemos que ajustar la expectativa a la realidad. Volvemos. No vamos a poder como país pagar las pensiones de los países de la OECD porque no somos ricos. Ojalá seamos ricos y trabajemos para llegar a ser ricos. Pero no podemos vivir como ricos si no tenemos los ingresos de ricos. Entonces tenemos que ir adaptando. Y hay que decirlo. Es duro, pero hay que decirlo. Y entonces, cuando tenemos eso, podemos centrar la discusión en los problemas reales y no en los populares. Y aquí hay que legislar para todos y no para los pocos que gritan en redes sociales o los pocos que hacen una protesta. Es para la inmensa mayoría de los chilenos, para esa inmensa mayoría que trabaja, que se esfuerza y que no le está alcanzando. Y por supuesto, hay que tener el coraje político para poder hacer los cambios necesarios, porque son realmente impopulares y los resultados se ven en el largo plazo. Aumentar la tasa de cotización se ve en el largo plazo, en la cotización individual. Aumentar la tasa para regalarle para las pensiones hoy día, por supuesto, se ve hoy día mejores pensiones, pero esa es una pensión más mala y condena a la futura generación. Cambiar la jubilación, absolutamente impopular. Obligar a todos a cotizar. Fiscalizar que la cotización sea por lo que se gana. Eliminar las cosas no cotizables. Todas esas son tareas súper complejas, pero hay que hacerlas. Si no partimos de ahí, no vamos a llegar nunca a una buena reforma. Y si lo que estamos es apurados en sacar una reforma a mata caballo, que lo único que va a hacer es comprometer a las generaciones futuras para arreglar el problema puntual de hoy día, es solo generar un gran problema de largo plazo, porque lo que se vaya acordando ahora va sentando las bases para lo que va avanzando para adelante. Y como dijo Felipe Lamarca en su libro hace muchos años, las prisas pasan, pero las cagas quedan. Y ese es el problema y el riesgo que estamos enfrentando hoy día en esta discusión. Gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien?
Sí, yo perfecto. Ya, perfecto. Oye, muchas gracias, Cristian. Les recuerdo a cada una de las personas que están aquí conectadas, por favor, que se vayan anotando con sus preguntas. Yo quisiera preguntar lo siguiente, Cristian. El fin de semana, hoy candidata o precandidata a la democracia cristiana, que debe ir a primaria, propuso lo siguiente. Te lo pregunto no para entrar en un tema político, sino que básicamente para entender que la autoridad del tema no es mío, digamos. ¿Ah? Ella propone, en el fin de semana, en la tercera, lo siguiente: subir las pensiones hoy día entre un 25 y un 80%. Para ello propone terminar con las tablas de mortalidad que tanto daño han hecho, señor. Terminar con el factor de ajuste y cambiar la forma de calcular la tasa de interés técnico del retiro programado. Yo te pregunto, básicamente porque este es un tema cargado de tecnicismo, pasa por ahí el problema de las pensiones, lo que propone en este caso, sea quien sea, da lo mismo. Yo propongo, o sea, yo transcribo esto o leo literalmente lo que está aquí, para entender que no es son las propuestas que andan dando vuelta, digamos, más allá de quien sea. ¿Pasa por ahí el tema? ¿Aportaría algo de esto, digamos, a mejorar efectivamente las pensiones, Cristian? A ver, esta propuesta básicamente lo que dice es gástese su plata en 20 años y si vive más de 20 años, es problema del Estado y el Estado le paga su pensión. Esa es la propuesta. Porque lo que dice es, digámosla, hasta la expectativa de vida y por lo tanto, pongámosla, y usted, el hombre a los 85, la mujer a los 90, y el saldo que tenemos lo dividimos por 20 y por lo tanto se acaba el problema. Y si no le alcanza la plata, bueno, el Estado se pone. Claro, por supuesto que funciona. Yo también, podemos decir, mira, yo tengo un sueldo X, el mes tiene 30 días, me alcanza para gastar un 30 al día, y con eso no me alcanza para vivir. Bueno, vamos a suponer que el mes tiene 20 días y los últimos 10 me los paga el Estado. Entonces, ¿me sube? Sí, me sube. Es fácil de entender, sí, es fácil de entender, pero es una solución bastante costosa. ¿Ah? Los cálculos que han hecho sobre eso solo estiman el costo de los que están actualmente pensionados, no meten los costos de todos los que vienen para pensionarse para adelante. Lo hace muy alto. Perfecto. Y la segunda cosa, que es re importante entender, y yo te agradezco el tema de las tablas de mortalidad, porque es una discusión eterna de las tablas de mortalidad, que la tabla de mortalidad es como una wincha medir. La tabla de mortalidad lo único que refleja es a qué edad se han muerto en promedio los chilenos. Y te dicen, mira, algunos se mueren a los 65, otros a los 70, y algunos se mueren a los 110. Ya, y no vamos a seguir contando más para adelante, por eso cuando tú lo acortas en los 110. Pero después cuando tú calculas el promedio, y el promedio es 1 de 110, 20 de 100, 5.000 de 95, 70.000 de 85, 100.000 de X, y así llega a este promedio de los 85. ¿No? Y esto aplica solo para el retiro programado, porque el retiro programado tú con tu ahorro se recalcula todos los años. Tú dices, bueno, perfecto, yo en promedio voy a vivir 25 años. Está bien, pero si yo ya llegué a los 80, voy a vivir más que los 85. Es muy probable que llegue a los 90. Entonces no puedo dividir el resto del saldo en 5, sino que lo tengo que dividir en 10. Y eso hace que el retiro programado vaya cayendo. El retiro programado es una alternativa de pensión, no la única. La otra alternativa que tenemos en Chile es la renta vitalicia. Y en la renta vitalicia, tú al momento de pensionarte te dices, yo tengo esta plata y ¿cuánto me toca por esto? Una pensión de X. 10 UF. Perfecto. Y tengo 10 UF, viva 2 años más o viva 40 años más. La compañía toma ese riesgo y me paga las 10 UF. Y en promedio es como si fuera la edad promedio, es decir, lo que te pagan es más o menos como que lo dieras por los 25 años. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en Chile? Y es un problema súper micro. La ley en alguna parte
dice que alguien que no tiene los saldos suficientes para financiar una renta vitalicia igual a la pensión mínima, que hoy día se cambió por la PBS, no la puede tomar y tiene que estar obligado en un retiro programado. Entonces, si hoy día la pensión son 150.000 pesos y yo con mi plata me alcanza para comprar una de 140, no la puedo comprar. Y me condenas a ir al retiro programado, donde me va a ir cayendo. El retiro programado es una buena alternativa para mucha gente que está enferma, para gente que tiene historias familiares más cortas, etcétera. Todo eso pasa. Bueno, ¿por qué no elimina ese pedacito chiquitito que dice no se puede tener una pensión inferior a mínima? Tú podrías decir, la pensión me dio para pagarme, mi ahorro me dio para pagarme una renta vitalicia de 50.000 pesos. Perfecto. Vas a tener 50.000 pesos durante toda tu vida y se acabó el problema de la mortalidad. Perfecto. Es tan fácil como eliminar eso. Gracias, Cristian. La siguiente pregunta la va a realizar Cecilia Oso, que es nuestra directora de administración de la Fundación Jaime Guzmán. Cristian, debería ahora tener su micrófono habilitado en cualquier momento, Cecilia. Sí. Hola, Cristian, ¿cómo estáis? Yo creo que ya lo respondiste, pero es bueno, yo creo que hacer el punto, insistir, dado el cambio de parámetros que hay que hacer para tener mejores pensiones. Mi pregunta es que por cada año trabajado después de los 60, ¿cuánto aumenta la pensión? 8%, Cecilia. Más o menos 8%. ¿Esto por qué? Porque disminuye el tiempo en que tú vas a vivir tu ahorro, aumenta tu ahorro, tu saldo por la rentabilidad y además aumenta por las contribuciones que haces durante un año más. Y eso hace que esto sea más o menos 8%, y eso se va componiendo anualmente. Eso hace que las pensiones de las mujeres podrían llegar a ser 50% más altos si postergan de 60 a 65 años. Ok, gracias. La próxima pregunta la va a hacer Javiera Crisóstomo, ella es investigadora y asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Cristian, debiera estar en cualquier momento habilitado su micrófono para Javiera. Esperemos un minutito. No, entonces pasemos a una siguiente pregunta que también está anotada, que es de Jorge Jaraquemada, nuestro director ejecutivo, a quien tú bien conoces, Cristian. Hola, Cristian. Primero agradecerte la buena disposición de estar esta tarde en nuestro taller. Este es un tema que a nosotros nos resulta particularmente relevante como modelo, porque más allá de las particularidades, en esencia, es una expresión, digamos, de lo que nosotros entendemos como subsidiariedad. Una colaboración público-privada, ¿no es cierto?, para, específicamente en este caso, el ámbito de las pensiones. Yo te quiero llevar, Cristian, a un tema más político. Yo recuerdo, no sé, hace 15 años atrás, haber estado en una charla que dio Rolf Luders a una serie de visitantes extranjeros sobre el sistema de pensiones nuestro. Y él hacía comentarios de que lo que el sistema no estaba dando se debía precisamente a los factores que tú estás mencionando. Es decir, la densidad, la baja edad de jubilación, en fin, todos estos factores que tú has mencionado si esto se sabe hace tanto tiempo, ¿por qué crees tú, digamos, que hay sectores que, en vez de tomar decisiones de política pública dentro del modelo que ayuden a un mejor bienestar de los futuros pensionados o de los presentes pensionados,
insisten en avanzar hacia un sistema de reparto que colapsó en Chile. En Chile yo entiendo que el sistema se cambió porque proyectado el Estado estaba quebrado, o quebrado, lo conducía a su quiebra, pero además, que es la ola, digamos, que ha llevado a todos los países que tenían sistemas de reparto más bien a desandar ese camino y ir hacia sistemas de capitalización individual. Entonces, ¿cuál crees tú que es el problema? ¿Estamos con un trasfondo netamente ideológico en esto? Mira, yo la verdad es que creo que aquí hay una mezcla de problemas. El diagnóstico está muy claro, ¿no? Y como te digo, el diagnóstico de la Comisión Marcel fue una muy buena comisión. Y el diagnóstico fue re claro. Fue bastante transversal la comisión, no era Marcel, no estamos hablando que era una persona en ese momento ni cercana a la UDI, una cosa por el estilo. O sea, estamos hablando de que un grupo de personas totalmente transversal que llegó a un buen análisis del sistema. Ahora, ¿por qué puse la primera lámina? Porque yo creo que hay un grupo de gente que lo que espera es que las pensiones sean tan malas que no tenga forma de arreglarlas. Y lo que ha venido pasando es que nos hemos perdido. Por ejemplo, si la edad de pensión de la mujer se hubiese acordado en el momento de la reforma de la propuesta de Marcel, alargar un año para quienes tenían en ese momento 50 años, y de ahí ir subiéndola a las que tenían 45 y iban a terminar en 65 años, por decir un ejemplo. Bueno, este año la edad de jubilación de las mujeres habría sido 65. Eso fue el 2006. Ya habrían pasado esos 15 años. 15 años suficientes para que el mercado se adaptara. 15 años suficientes para arreglarlo. Y ahí estaríamos con otro nivel de pensiones en ese caso. Si hubiésemos cambiado la tasa de jubilación ahí, lo habríamos hecho. Se acordó que los independientes entraran a cotizar a partir del año 2014. El 2014, por unanimidad, se aprobó postergarlo para el 2018. Y el 2018 se acordó postergarlo al 2027. Hoy día ya se está pagando un poco, cambió un poco. Pero se dijo, los independientes tienen que cotizar, y iban a cotizar el 2014, y van a cotizar el 2027. Esa persona, al pasarse 13 años, se perdió el 50% de su pensión. El 40% de la pensión final depende de lo que ahorras en los primeros 10 años de trabajo. El 30% siguiente es lo que ahorras en los 10 siguientes. Es decir, el 70% de tu pensión está definido en tus primeros 15 años de trabajo. Si hubiesen empezado el 2014, esos 15 años completos no los van a tener quienes el 2014 empezaban a trabajar. Por lo tanto, esa gente la condenaste a 50% menos de pensión por no tener el coraje político de decir, señores independientes, hoy día trabajan. Pero no solo el coraje político. El mayor evasor contributivo de este país es el Estado, en que tiene asignaciones que no pagan cotizaciones y gente que trabaja a honorario y no tiene que cotizar. Entonces, ¿qué es lo que significa para el Estado que la gente tuviera que cotizar? Un paro, probablemente, una huelga y un costo bastante alto, porque le iba a terminar transfiriendo en alguna parte entre empleados y trabajadores. Bueno, eso te pasó, no quisiste hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía un problema a corto plazo. Si la huelga de los empleados fiscales te la vas a bancar tú. Y la pensión la pensión buena la va a ver tu nieto.
Entonces ese costo yo creo que es el problema. Y por otro lado, hay gente que no lo quiere porque no quiere el sistema de capitalización, porque el sistema de capitalización, además, y aquí ya, para irnos a un tema netamente político, destruye el conflicto capital-trabajo. Pues resulta que los trabajadores son capitalistas. Los trabajadores son accionistas de las empresas donde trabajan, porque sus fondos están invertidos. Entonces al trabajador le conviene para su pensión que la empresa le vaya bien. Aquí se nos acaba el conflicto. O sea, empezamos a sumar por un lado y se nos acaba el discurso en ciertos sectores. Cristian, la última pregunta la va a realizar Javiera Crisóstomo, ahora sí, que está conectada. Tuvo un problema de conexión delante, pero hace un ratito, pero ahora debiera estar ok, Javiera. Ella también es, como te digo, asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Hola, Javiera. ¿Te escucha? Sí, muy bien. Perfecto. Gracias, Cristian, por tu presentación. Mi pregunta va en relación a que tú comentabas respecto a unas declaraciones del senador Letelier, quien además, como sabemos, es presidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Entonces, el senador Letelier comentaba que la reforma del sistema de pensiones es un tema político. Y en este sentido, quisiera preguntarte cuál crees tú que es el rol que debería jugar el nuevo ministro de Hacienda, pues sabemos que el Ejecutivo, mediante el ministro Briones, intentó llegar a acuerdos con la oposición al respecto. ¿Será conveniente seguir en esta línea? Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. Yo creo que el rol del ministro de Hacienda tiene que ser un rol eminentemente técnico, tiene que ser una reforma que sea viable, sostenible a largo plazo desde un punto de vista técnico. Cuando los técnicos empiezan a jugar los roles políticos, creo que tenemos un problema complejo. La negociación política la tendrá que hacer el Congreso, pero los ministros, el ministro de Hacienda, yo creo que tiene que velar porque esta sea la mejor propuesta, la que mejor usa los recursos de todos los chilenos, la que mejor usa los recursos fiscales y la que mejor da pensiones para adelante. Eso es lo que tiene que buscar, me imagino. Yo creo que ahí nos empezamos a enredar cuando el rol está en buscar acuerdos por sí, y no acuerdos porque sean buenos para el país. Y aquí estamos jugando, como te digo, en una discusión que pasó a ser más bien ideológica que técnica. Los parámetros técnicos los tenemos todos claros. Incluso un sistema de reparto con las tasas de cotizaciones que hoy día no sería viable, no es viable a largo plazo. Como decía Jorge, el sistema de reparto acá se acabó por problemas financieros. El sistema de reparto lo trató de terminar Frei Montalva. Pasó un proyecto de reforma de pensiones en el año 67, 68, por ahí. Y querían migrar hacia un sistema de capitalización. Lo que pasa es que la migración es muy cara. Porque hay una generación que tiene que pagar doble. Porque tiene que pagar por las pensiones de los que están hoy día retirados y por las propias. Y ese costo lo pagamos en Chile, ya se pagó. Ya pasaron esos 40 años. Lo que sí ha pasado es que no se ajustaron los parámetros. Y entonces lo que está cosechando hoy día era lo que era bueno antes. Y lo otro es que esta reforma es una reforma que se está mirando en base a relaciones laborales del siglo XX, no del siglo XXI. La gente hoy día quiere ser independiente, quiere trabajar por su cuenta, va a tener no sé cuántos cambios de empleo. Entonces, vaya a tener que enfocarte más hacia un lado de ingresos, de cómo tomarlo de una manera más global. Pero ahí yo creo sí que el rol que pueda tener el nuevo ministro sea fundamental en poner paños fríos a que la reforma que se acuerde hoy día es la que sienta las bases de lo que viene para nosotros hacia el futuro. Y si ese acuerdo es algo malo para el futuro, tú no lo deberás lograr. Muchas gracias, Cristian. Ha sido muy claro. Quiero agradecer también a todas las personas que se han conectado. Déjame decirte que voy a decir algo al aire, algo de libreto. Generalmente
la gente empieza como a desconectarse en los webinars después que parten las preguntas porque ya ha escuchado lo más esencial o lo que le interesaba, en fin. Pero esta vez hemos mantenido el número de inscritos, o sea, el número de personas conectadas desde el inicio, cuestión que a mi juicio solo se entiende el punto de vista del interés que despertó la exposición. Te agradecemos mucho el tiempo y la disposición para estar en este taller, saludar a todas las personas que se conectaron, a quienes hicieron preguntas, y si dejé alguna por ahí, bueno, pedir excusas, y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Claudio, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos por la atención y por haberse quedado hasta todo el rato, incluso pasado la hora. Y a disposición, todo lo que quieran de material, de entender, de profundizar, por favor, veamos cómo nos lo hacen llegar, pero encantado de ayudar. Así será, pues. Muy amable nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós a todos.